de educación estancada, desconcertada, descontextualizada y sin horizonte cierto. Es la conclusión de la evaluación aplicada hace varios meses y dada a conocer recientemente que llevó el Ministerio de Educación, al ministro de Educación Ángel Hernández, a la conclusión de que el sistema de educación pública está estancada. El propio ministro lo reconoce. Pero lo que es peor es que también está desconcertada, descontextualizada y sin horizonte cierto. El tema de hoy va a tratar sobre precisamente lo que hemos estado hablando en la República Dominicana, sobre los resultados de la evaluación que hizo el ministerio, que por otro lado han dado otra evaluación de la ADP, donde ya usted ve las palabras que el propio ministro de Educación expresa, que debe preocuparnos a todos. Pero les voy a comunicar algo. Preparando el tema y pensando con quién actualizar el tema, me di cuenta que desde el 1988 hay una institución de cara al sector privado público que vela, que busca que niños y adolescentes tengan ese privilegio de fundamento de derecho, que es la educación, y se llama Educa. Hoy vamos a estar hablando con Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, a quien le agradecemos su participación. Gracias por estar con nosotros, Darwin. Gracias a ustedes, es un gusto compartir con toda su teleaudiencia también lo relevante de estos temas que hoy nos convocan. Darwin, es preocupante los resultados que estamos viendo sistemáticamente, recurrentemente, sobre todo cuando tú y yo y muchos más sabemos que lo que dijo Immanuel Kant, un filósofo alemán, una frase que yo acuño mucho, para Immanuel Kant, la educación es un arte, oiga bien, un arte. Y él decía que el ser humano es, oiga bien, que lo voy a decir lentamente, lo que la educación le permite ser. Entonces, Darwin, se me ocurre preguntarte, si no tenemos una educación sólida, ¿qué somos como humanos? No, absolutamente. La educación es la que cultiva la personalidad de manera integral, no solo en lo que respecta al conocimiento adecuado para poder agregar valor en una sociedad productiva, sino también para conformar una estructura de valores sobre la cual creamos identidad y definimos y defendemos principios. De modo que completamente de acuerdo con esa máxima kantiana de que el ser humano es producto de su educación y de sus circunstancias, como también decía Ortega y Gasset. Pero claramente la educación cumple un rol fundamental. Decir que este concepto de estancamiento al que hacías referencia en la introducción, desgraciadamente no refiere únicamente al sector público, sino que esta es la información que todo el sistema educativo, de alguna manera mal llamada preuniversitario, exhibe público y privado. Esos datos que el ministro compartió hace algunas jornadas con la opinión pública son el resultado de una evaluación diagnóstica de resultado muestreal, pero representativa del conjunto para todos los centros educativos del tercer grado de la primaria, del sexto de la primaria y del tercer grado de la secundaria de instituciones públicas y privadas de todo el país. Resulta, Darwin, que precisamente debido a un informe y a lo que se entera en el 1988 un grupo de empresarios dominicanos, es que da origen a Educa. Entonces, cuando yo veo que estamos teniendo la misma inquietud de hace 35 años, me preocupo más. ¿Qué pasó con Educa en eso en 1988 y el historial que tú has visto? ¿Cuál ha sido con relación al movimiento de la educación en el país? Como bien señalas, hacia finales de los años 80, un grupo de empresarios liderados por el ingeniero Gustavo Tavares Espaillat, un hombre un visionario, entendió que la educación para la República Dominicana iba a constituirse en el verdadero eje del desarrollo. No hay
posibilidad hoy en la sociedad actual del conocimiento, como se la ha llamado, un valor mayor que el de tener una educación adecuada para el conjunto de la población, como lo decíamos, no solo en los aspectos productivos, sino también en la configuración de una ciudadanía plena, con valores y con principios que estén detrás. En aquella época, la crisis educativa era grande, las coberturas eran muy bajas, los salarios de los docentes estaban por el piso, se hablaba de que en ese momento quien no daba para otra cosa se metía a la educación como docente. Los salarios de esta función fundamental estaban por debajo de eh, actividades de muy baja cualificación en la estructura económica. No había cobertura en primera infancia, la educación secundaria era prácticamente abandonada por la totalidad de los estudiantes, que solo llegaba a un segmento muy reducido a la educación superior. Y viendo esto, el sector empresarial entendió que debía apoyar una transformación de la importancia que la educación tuviera en la estructura del Estado. De hecho, era el ministerio menos importante de la estructura de poder en el marco de los gobiernos. En el tiempo esto ha cambiado. Afortunadamente, y con el reclamo también y el clamor popular, llegaron los recursos que en la ley del año 97 ya se había previsto, pero que demoraron en llegar 15 años prácticamente. Eh, por lo tanto, se tuvo una deuda histórica con el sector educativo. A partir de allí empezaron a cambiar las cuestiones estructurales, más aulas, mejores salones, mejores salarios docentes, que se multiplicaron 2.11 veces desde ese momento hasta la fecha, desde 2013 a la fecha, la alimentación escolar, la jornada de tiempo extendido, la formación de los docentes profesionalizada, transformaciones curriculares, incorporación de la tecnología y un largo etcétera. Sin embargo, lo que permanece estable desde entonces, desde los años 80, finales de los años 80 hasta la fecha, es el nivel de logro que muestran los estudiantes a la hora de medir sus aprendizajes. El nivel Es de... de logro, el nivel de logro, el nivel de Ok, resultado, el nivel de aprendizaje que pueden exhibir. Fíjense que en este último dato que el ministro presentó valientemente, y esto es algo positivo en el hecho de que hoy el Ministerio de Educación tiene datos confiables y profesionalmente relevados, el 17% de los estudiantes del tercer grado alcanzan el satisfactorio, solo el 17%, un tercio en el sexto grado de la educación secundaria y algo menos de un cuarto a nivel del tercer grado de la educación secundaria. Y aún así, algo que el ministro no detalló, tal vez por lo grave igual que es la situación, es que estos datos muestran una mejoría respecto al último dato disponible en materia de lectura. Todos los grados y niveles medidos en términos de la competencia de lectura muestran una evolución positiva y esto es a pesar de la pandemia, así que ahí hay una buena noticia. La mala noticia es que en el área de la matemática hay un desplome del nivel de logro de los aprendizajes, sobre todo al finalizar el ciclo de la educación primaria. Si damos los datos por buenos y válidos, menos del 1% de los estudiantes se logra ubicar en el nivel satisfactorio en esta área del conocimiento, que es vital para la suerte del futuro de la República Dominicana. La matemática es uno de los factores que determinan el nivel de productividad y competitividad de un país. Y los inversionistas internacionales miran ese índice global de competitividad a la hora de dónde poner sus recursos. Si las inversiones no llegan, no llegará el empleo y no llegará a mayores niveles de prosperidad. Por eso es que es tan importante este tema, es mucho más importante que solamente cuánto saben o cómo se desempeñan los estudiantes. Esto tiene un impacto directo sobre la suerte futura del desarrollo económico del país. bien. Sobre todo cuando se está hablando, Darwin, de inteligencia artificial, que como sabes, dentro de las demás asignaturas, las matemáticas son elementales para poder dominar eso. Escuchándote hablar sobre todo lo que ha pasado y el desarrollo que hemos tenido, no suficiente, pero algunas cosas más, excepto en matemática, ¿cuál es la opinión de Educa en ese sentido? ¿Qué le preocupa a Educa hoy, 35 años después?
A Educa le preocupa que a pesar de haberse logrado la inversión extraordinaria durante una década de manera interrumpida y que se ha generado una verdadera política de Estado, porque han pasado ya gobiernos de distinto color político y el 4% es una conquista del pueblo dominicano, que acumulan desde ese momento una inversión de 35.000 millones de dólares en el sector, los resultados sigan en la misma banda de desempeño inferior que en los últimos 30 años. Eso es el dato preocupante, porque se mejoraron los salarios, mejoraron los servicios, mejoraron las condiciones del entorno educativo y lo que nosotros llamamos como los componentes estructurales de la calidad, pero los resultados del aprendizaje, que es efectivamente el para qué se hace esta inversión, siguen estancados. Y esto es verdaderamente preocupante, que va mucho más allá de los efectos de la pandemia, que va más allá de contar o no con recursos y que requiere un sinceramiento sobre el manejo de la política educativa a nivel país, que va desde las decisiones a nivel gubernamental y de los ministros hasta lo que ocurre en cada centro educativo en la relación docente-estudiante. Es decir, si empezamos por esta última, claramente la forma de educar no está generando los resultados previstos. Y si miramos más allá del cambio en las condiciones estructurales que hablábamos, la escuela sigue siendo la misma de hace 100 años. Los estudiantes se sientan en las mismas butacas, en la misma disposición, el maestro está en la pizarra, toma el liderazgo, habla, dicta, es el que ejerce el poder de alguna manera dentro del aula, y este modelo está fracasado. Nosotros dijimos que en la pandemia el modelo educativo tradicional sufrió la estocada mortal, porque aceleró el proceso agonizante que traía ya de hacía varias décadas. Y lo que estamos viendo hoy es el resabio de eso y de un modelo que todavía no emerge para una alternativa sobre las formas de educar. Pero también cuando lo miramos a nivel central, en la estructura de la educación dominicana, con un Ministerio de Educación con más de 230.000 funcionarios, que tienen más personal docente y administrativo que empresas globales como Google y Apple juntas. Este Ministerio de Educación hace sentido que tenga 18 regionales y 122 distritos como está hoy previsto en la estructura del Ministerio de Educación. Ese es el formato que mejor funciona para la estructura del ministerio. Se requiere la inversión en tantas estructuras intermedias que de alguna manera limitan la cantidad de recursos que llegan a la escuela. Nosotros creemos que hay una necesidad de repensarlo por completo. Y el presidente de la República, hace pocas jornadas atrás, puso un tema álgido en la agenda, que es la despolitización de la educación. Eso Nosotros desde veíamos Educa. eso veíamos en una de las reuniones que ustedes también señalaban, apoyando a la posición del presidente. O sea que para ti, Darwin, parte del problema es una politización del sistema. Bueno, que la politización del sistema se traduce en acciones concretas que no van alineadas con los procesos de calidad. Por ejemplo, Claro. y no lo digo por este gobierno ni por el anterior, No. sino que lo hablo en la larga duración, cuando un cargo docente se asigna por cualquier otra condición que no sea un concurso de oposición que asegure que el mejor ocupe el cargo, y hay otros factores que intervienen, y no son solo los políticos, es el político, pero es el amiguismo, porque es también el nepotismo que vemos en el sistema educativo a niveles locales. Bueno, claramente allí eso está afectando a la calidad, porque una de las razones o de los argumentos que funcionan en el mundo es asegurar lo que en Educa hemos llamado la meritocracia del sistema educativo. Es decir, que quien ocupe el cargo, sea cual sea, se lo tiene que merecer, se lo tiene que haber ganado de manera legítima. Bien. Esto es, compitiendo en un concurso de oposición, que quiere decir un concurso de una prueba, en la que el que gana es el que ocupa el cargo. Si hay cualquier otro factor a través del cual ese cargo se asigna, ya el mejor no está allí. Y desgraciadamente el sistema
ha sido un notable mecanismo para limitar el acceso del talento, ¿sí? Bien, Porque se han priorizado otras lógicas. Cuando se contratan funcionarios administrativos de manera desmesurada, haciendo un uso populista del aparato del Estado, contratando o pagando con eso favores políticos que este tipo de personas ha realizado en otras áreas, se le está quitando recursos que debieran llegar a la escuela para poder tener mejores materiales didácticos, para poder tener una mejor dinámica, para poder pagarle adicionalmente a aquellos maestros que demuestran mejor nivel de desempeño, para crear los incentivos que los docentes y los estudiantes y las familias necesitan. Entonces, ese uso político del sistema educativo, que hoy es el presupuesto más importante que tiene el Estado, se ha agudizado desgraciadamente desde el 4% y esto el presidente lo ha puesto con una enorme valentía en la agenda. necesito, Darwin, que por favor me permitas un espacio para nuestra primera pausa comercial. Y al volver vamos a retomar el tema que hablábamos del presupuesto, que es el más grande, que el presidente lo ha estado manejando, y veamos el modelo mundial que pudieras conocer, que han tenido resultados. Y al final, en el tercer bloque, Darwin nos va a hablar del modelo ideal posible en República Dominicana. Volvemos en breve. Hay un autor que se llama Oded Gador, hablando de la civilización, el desarrollo, y él demuestra en su análisis de 30 y tantos años que la evolución del ser humano, de nosotros, la civilización, ha sido de los 200 años hacia atrás. De todos esos miles de años que se menciona, eso han sido donde más ha predominado el desarrollo. Es sorprendente que durante 30 y tantos años él ha estado investigando ese mismo tema. Y me llama mucho la atención que Educa tiene 35 años prácticamente estudiando el tema de la educación dominicana específicamente. Oiga, es un mucho tiempo. Es para que muchas cosas hayan pasado. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más debemos esperar? ¿Hasta cuándo? Porque la educación es lo que hace a los seres humanos. Y educación, como bien nos ha explicado Darwin, no es leer y escribir, es integral, es hacer un ser que según Immanuel Kant, la educación es un arte. O sea, es como si fuera un artista esculpiendo una figura. Eso es educar. Darwin, en tu experiencia como investigador, dada tu responsabilidad, ¿qué países recuerdan, han vivido nuestra experiencia y que podamos comparar? Que no han Mira, salido por lo mismo, que han salido de alguna manera, y si te acuerdas el tiempo que más o menos le tomó. es muy interesante lo que planteas porque eh, los países asiáticos, como Corea del Sur, eh, hace 50, 60 años Menos de 100 años. estaban en un nivel de desarrollo igual o por debajo de la República Dominicana, sin duda del promedio de América Latina. Y en 40 años estos países han dado un salto cualitativo, eh, yendo a la vanguardia de los modelos de desarrollo, siendo referencia global, y lo han hecho con la educación como estandarte, los países nórdicos. Y si bien hay algunas diferencias, países como Estados Unidos, donde la educación tiene una penetración desigual en la estructura social, sí ha permitido los suficientes grados de libertad para que la innovación
haya sido el resultado de uno de los componentes del sistema educativo. Desgraciadamente en nuestra América Latina hemos estado debatiéndonos siempre en un modelo que funcionó en el siglo XX, pero que hoy está totalmente perimido. Funcionó sobre todo en la primera mitad del siglo XX, cuando el modelo educativo que se expandió y que conocimos y que conocemos hasta hoy era funcional al modelo de desarrollo propio de la segunda revolución industrial y funcional también a una lógica del Estado donde se requerían funcionarios y ciudadanos respetuosos de la ley. Que necesitamos republicanos para las nuevas repúblicas. Esa era la máxima de los países como Costa Rica, como Sarmiento en Argentina, como Varela en Uruguay. Esas eran las referencias que se planteaban en ese momento. Pero claramente hoy ha cambiado la estructura de producción del mundo. Ya no hay trayectorias predictibles. Lo que se requiere es generar ciudadanos competentes con una alta capacidad de resiliencia y de innovación para sus proyectos de vida y para el lugar de trabajo donde tienen que desempeñarse, y además que sepan vivir en paz para convivir, que es parte de los grandes desafíos que tiene el mundo actual. En virtud de eso, los sistemas educativos no han sido capaces de readecuarse con la rapidez de los tiempos que hoy vivimos. Y Educa ha sido muy exitosa, yo diría, en su trayectoria, en poder implementar o en poder hacer lo que se llama en inglés advocacy para que estos temas entren en el papel, en la ley de educación, en los planes decenales, en el propio Pacto Nacional para la Reforma Educativa y en una serie de recomendaciones, pero se han quedado allí, se han quedado en el papel. Poco de esto se ha traducido a la política concreta, o lo que dicen algunos autores como la brecha de implementación, es decir, la diferencia entre lo que se espera de la política, en este caso la educativa, y el resultado que ésta logra. Por eso nosotros hemos insistido en que para poder hacer un advocacy efectivo, verdaderamente que cambie, tenemos que involucrarnos en procesos de gestión y en hacer experimentos que le den el efecto demostrativo a la sociedad y a las Cuando autoridades dice de que proceso de las cosas mejoren. gestión, Darwin, ¿a qué te refieres? Defínemelo. Y el segundo que dijiste también, porque sonó muy, muy brillante y quiero profundizarlo un poco más contigo. Háblame Bueno, de es que alguno. claro, es que lo que queremos decir con esto, Miguel, es que no se puede únicamente recomendar desde el escritorio. Exacto. Esa es una recomendación que ya no funciona. El imperativo de los expertos finalizó, yo diría, y culminó con la pandemia. A partir de allí todo se redefinió y necesitamos experimentar en el campo con ciertas metodologías y ciertos procesos para poderle recomendar acciones al Estado dominicano. Es muy fácil decir cómo se debe batear desde la grada, pero Pero vaya y tienen cójalo 35 años recomendándole acciones, Darwin, y sí. guardan el informe. No, exactamente. No, no, el informe no se guarda, Miguel. El informe se lleva también a las políticas en la ley o en los planes, pero no pasan de allí, no se ejecutan. Y el gran dilema es poder pasar a la acción. Educa esa acción empresarial. Bueno, tenemos que llamar a esa acción. Y por eso estamos tratando de desarrollar proyectos de carácter experimental para generar las evidencias de que por allí se puede mejorar haciendo las cosas de manera distinta, con iguales recursos, porque el gran desafío no es hacer las cosas bien con recursos ilimitados, eso sería muy sencillo. El gran dilema es cómo lograr que la educación en la República Dominicana logre mejores niveles de desempeño de sus estudiantes con los mismos docentes, con el mismo presupuesto, con las mismas escuelas y con el mismo estudiantado. Ese es el gran desafío, porque de lo contrario podemos tener, como las hay en el país, experiencias exitosas, pero que no son por su diseño escalables al gran volumen y por tanto nunca mueven la aguja. Nosotros tenemos que lograr que los que aprendan sean los 2.600.000 estudiantes matriculados en las escuelas públicas y privadas del país del nivel secundario y primario.
Dentro de lo que ustedes han observado que pudiera irse haciendo, pudiera señalar algunos que pudieras decir o no puede todavía hablar de eso. No, sí, podemos decir, nosotros somos muy prudentes porque tenemos resultados auspiciosos en los proyectos que venimos trabajando, pero este año escolar que comienza, o que comenzará, mejor dicho, en finales de agosto o comienzos de septiembre, será ya la primera aplicación sistémica a un número relevante de centros, a 155 centros que vamos a trabajar. Pero básicamente hay dos elementos importantes y parte de reconocer qué factores intervienen en el aprendizaje. Primero hay una batería de elementos endógenos al sistema. En estos destaca la gestión institucional, el rol del director como líder de procesos educativos, el perfil de los educadores, cómo interviene la tecnología en este proceso y cómo la información que se genera en el sistema es utilizada para que el estudiante pueda corregir a tiempo sus procesos de aprendizaje. Esto es los factores endógenos. Y dentro de los exógenos, lo más significativo, estamos trabajando sobre dos líneas, es la familia y entrenar a la familia en el rol de coeducador que nunca debió haber perdido y que desgraciadamente por las dinámicas de la sociedad actual se han ido alejando. Y en segundo término, los incentivos a todos los actores del sistema. Nosotros creemos que el ser humano suele trabajar en función de incentivos y los incentivos no son únicamente financieros, también están los simbólicos, el reconocimiento, el valor, el respeto al quien hace las cosas mejor, sea un docente, sea un director o sea un estudiante. Ese reconocimiento al que lo hace mejor se ha ido perdiendo en un falso dilema de tratar de igualar a todas las personas. Nosotros creemos, como institución que defiende los principios de la libertad, creemos justamente en premiar a aquel que se esfuerza, aquel que logra mejores resultados y en hacerlo ejemplo del resto. Eso es parte de los factores que nosotros estamos probando. En los centros educativos que hemos podido probar y que estos elementos que hemos llamado prototipo 1 funcionaron, logramos un incremento del doble de desempeño académico que en los que son de iguales características y no se aplicó este modelo, en tan solo 90 días de calendario escolar. Creemos que ahora, si somos capaces de llevar este modelo en la fase ya de prototipo 2, más robusto, más validado, más eh, consolidado hacia los 155 centros, tenemos allí un formato que con iguales costos para el sistema genera el doble de resultados en términos de aprendizaje. Ojalá que lo podamos probar efectivamente a final del año escolar 23-24, pero si no lo probáramos, lo que quiero transmitir a la teleaudiencia es que los procesos de innovación requieren de perderle el temor al fracaso. Thomas Alva Edison practicó 8.000 prototipos distintos de filamento hasta que la lamparilla finalmente encendió. Fracasó 7.999 veces, o lo que es como él lo vería ver, se acercaba cada vez más hacia el éxito. Entonces, parte del dilema de los gobiernos, de los ministerios de educación, es que tienen un enorme temor al fracaso, a innovar, a hacer las cosas de manera distinta, a cambiar procesos, porque siempre se hizo así. Y ese es la peor situación y obstáculo que hay que enfrentar. El hecho de que siempre se haya hecho así no quiere decir que se haya hecho bien. Y los resultados están a la vista. Entonces, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Y con esas propuestas, ¿cómo casi ha sido la respuesta del Estado? Bien, afortunadamente hay un gobierno y un presidente que encarna este espíritu de atreverse a innovar. Justamente el presidente de la República fue quien ha dicho, no podemos seguir de esta manera, hay que intentar hacer las cosas de manera diferente y si nos equivocamos, nos habremos equivocado, pero al menos habremos hecho el intento. Desgraciadamente, a veces ese espíritu que el presidente
exhibe y demuestra no es seguido por el establishment del Estado dominicano. Es decir, aquí hay sectores que siempre son resistentes al cambio. Se habla, el Consejo Nacional de Competitividad ha hablado de los enemigos del cambio. Y esto es parte de lo que hay que vencer. Son las fuerzas de la sociedad que tienen que vencer esas resistencias. Porque obviamente cuando estos sistemas se eh, establecen en el tiempo, aunque no den los resultados, siempre hay ganadores y perdedores que a la hora de generar un proceso de transformación se redefinen estas reglas y que son entonces, en consecuencia, digamos, los enemigos de ese cambio. ¿Esa iniciativa incluye sectores privados, colegios privados o solo escuelas públicas? La iniciativa está dirigida a centros educativos públicos, pero por voluntad propia hay dos centros educativos privados que han decidido participar y se han también integrado a este modelo de trabajo. Y básicamente es muy sencillo, es poder alinear todos los esfuerzos que se hacen en el centro educativo a que los estudiantes aprendan. Aprendan a leer y aprendan a manejar números. La lectura se practica en todas las asignaturas, no solamente cuando se dicta idioma español. Si yo tengo una clase de matemática, yo estoy también leyendo y aprovecho a la comprensión lectora. De hecho, es el elemento fundamental para poder resolver un problema de matemáticas. Si yo no entiendo la letra del problema, si yo no entiendo lo que me están pidiendo, aunque sepa operar con números, puede que no pueda resolver la situación a la cual se me expone en el área de matemáticas. Igual cuando estoy manejando historia o ciencias sociales o geografía, también puedo trabajar el concepto de la matemática. Son elementos transversales que tienen que estar siempre presentes porque son los dos pilares del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Pero adicionalmente a esto, estamos también anexando en este segundo prototipo todo el contexto de los valores ciudadanos. Porque como decíamos en el primer bloque, la educación no es solo instrucción, no es solamente crear autómatas que sepan leer y que sepan sumar, restar, multiplicar y Darwin, dividir. por Es favor, crear ciudadanos críticos. permíteme hacer una segunda pausa para volver contigo sobre lo que es la educación. Vamos a terminar ese tercer bloque definiéndolo desde el punto de vista de los especialistas de Educa, en un grupo empresarial que desde el 1988 se ha estado observando cómo va fluyendo la mecánica y la dinámica de la formación de nuestros hijos. Y ese resultado que ustedes vieron que yo comencé hablando de esa lámina, búsquenlo y léanlo. Como padre, como vecino, como dominicano, tenemos la responsabilidad de que cambie esto. Y si tenemos que apoyar instituciones como Educa y todas las que nos estén apoyando para que el método de enseñanza sea ajustado a la realidad de hoy, tenemos que hacerlo. Volvemos en breve. Educar es más que enseñar a leer y escribir. Educar es enseñar a profundizar, a tener pensamiento crítico, a razonar. Eso es lo que se llama inteligencia. Yo soy inteligente. Todos tenemos inteligencia y todos somos inteligentes. Aún los que han nacido con algún tipo de realidad diferente a la nuestra. La inteligencia no tiene límite y es para todos. Y todos tenemos inteligencia. Lo que no todos hacemos es canalizar bien nuestra inteligencia. No todos tenemos la dicha de tener padres que nos eduquen adecuadamente, pero siempre hay un padre de familia que es el Estado, que es el que tiene que garantizarse que cada ciudadano se prepare, como decimos los dominicanos, se estudie, se desarrolle y
con un ser humano desarrollado, entonces sí estamos hablando de educación. Terminando el programa, Darwin, se me ocurre preguntarte, dentro de esos estudios que ustedes hacen, esas investigaciones, aquí, por lo menos en la República Dominicana se asocia mucho la deserción escolar con marginalidad, pobreza, embarazo antes de tiempo. ¿Cómo se elimina con esa iniciativa que ustedes han diseñado? En ese sentido, ¿cuál pudiera ser el efecto? Porque para nosotros es muy importante, los dominicanos, eso. Bueno, claramente tú señalas algo muy importante, que las desigualdades que se pueden apreciar en la estructura social de la sociedad dominicana también se expresan en el nivel de logro de los estudiantes en el sistema educativo. Estas pruebas diagnósticas recientes que el ministro de Educación presentó a la opinión pública algunas jornadas atrás dan cuenta de eso también. Los estudiantes que provienen de los hogares más vulnerables tienen un desempeño menor que aquellos que vienen de hogares más acomodados. Esto parece intuitivo, pero cuantificado es llamativo. Es también llamativo que los estudiantes del quintil más altos de ingresos tengan un desempeño tan bajo en las áreas de lengua y matemática en particular, como se demuestra en esta evaluación. Yo sí quiero eh, resaltar algo que tú mencionabas, porque has insistido en que la educación es un arte, recordando a Immanuel Kant. Eh, en algún momento cuenta la leyenda que le preguntaron a Miguel Ángel, cuando algunos críticos de arte de la época admiraban La Pietà, esa obra maravillosa que hizo el escultor y pintor italiano, y le dijeron cómo hacía él para poder elaborar esa maravillosa pieza, que hoy se exhibe en el Vaticano. Y él simplemente dijo que él quitaba lo que sobraba, que esa escultura, que esa pietà, que esa Virgen María y Jesús en sus regazos siempre habían estado allí. Eso es lo que tiene que hacer la educación. La educación tiene que extraer de cada ser humano el talento que está escondido. Y esto es lo que la hace distinta de la educación del modelo industrial, que buscaba estándares de perfiles para cumplir funciones, ya sea en la estructura productiva o en el Estado como un funcionario público. Esos eran los dos grandes horizontes que tenía la educación pública como tal: crear este tipo, crear buenos trabajadores competentes para las diferentes áreas de la producción de la economía, y además funcionarios públicos. Hoy el sistema requiere de talentos que los premia el mercado, que el mercado y la sociedad, que eso es el mercado. El mercado no es algo abstracto, es un espacio de interacción de bienes de propiedad voluntariamente entre los individuos. Y este espacio justamente lo que provoca es que se pague más el talento diferenciador. Y por eso la educación tiene que construir un modelo diferente, alternativo, dejar de pensar en la estandarización de los procesos para lograr sacar de cada ser humano, de cada niño, de cada niña, ese talento que para los creyentes Dios le dio, que traen consigo desde la cuna, y del cual afortunadamente no existe un único derrotero, sino que algunos son excelentes peloteros, otros serán extraordinarios médicos, abogados, ingenieros, otros serán extraordinarios artistas, bailarines, y en el amplio espectro de la realidad humana. Eso es lo que hoy valora la sociedad en la cual nos movemos. Y tenemos que darle a esos estudiantes las herramientas para poder autorreconocerse en este proyecto de vida, y poder así aportar con pasión, con valores y con identidad a una República Dominicana mejor en este caso. Considerando el fenómeno de la inteligencia artificial, donde se está hablando, Darwin, ya de transhumanización, esos, ¿cómo nos ve a nosotros, un especialista como tú, a nivel global? ¿Cómo nos ve con relación a esa realidad si no tenemos la base
ni siquiera para tener estudiantes sobresalientes de matemática, en cantidades superlativas, simplemente porque el Estado, desde el 1988 que viene Educa observándolo, sabemos que si Educa se dio cuenta en el 1988, hay que mirar más atrás 30 años más por lo menos, ¿no? Pero nos quedamos con el 88 en adelante. O sea, yo razonando lo dije, no, Educa tiene 35 años, pero eso es muy viejo, porque si en el 88 Educa reacciona, ¿cuántos años deberíamos mirar hacia atrás? Bueno, miramos hacia adelante, pero volvemos a decirte, ¿dónde estamos, Darwin, en función de tecnología? ¿Dará tiempo? ¿Qué tiempo se debería tomar un país para convertirlo tipo Seúl, que muy bien señala porque lo apostó todo a la educación? De cero, hoy es potencia mundial de tecnología y lo único que hizo fue apostar todo a la educación. ¿Qué tiempo se toma más o menos? Mira, yo que tengo la suerte de hace más de una década ya trabajar en la República Dominicana y con colegas dominicanos he podido apreciar, reconocer y admirar el talento que tienen todos los dominicanos y por lo tanto yo soy muy optimista siempre sobre el futuro del país, una población además joven, inquieta, atrevida para innovar y que simplemente a veces no tienen los espacios porque las estructuras son muy rígidas. Yo entiendo que aquí lo importante es abrir a grados de libertad. La sociedad actual, como nunca antes, premia el esfuerzo para que encuentra los caminos. Hoy cualquiera puede formarse, cualquiera puede aprender de manera casi que gratuita idiomas, matemática, lengua, y los dominicanos lo están haciendo. Sucede que las estructuras formales no les permiten construir los carriles para que ese talento se pueda exhibir y por lo tanto muchas veces terminan optando por emigrar a otros contextos llevándose su producción y su talento. Yo creo que hay motivos para ser optimistas. De hecho, el Consejo Nacional de Competitividad ha planteado una meta muy interesante porque de alguna manera formaliza el sueño país de duplicar la economía tan pronto como sea posible y eso implicaría eh, duplicar los ingresos que las personas hoy tienen en el bolsillo, duplicar su capacidad de consumo, duplicar la calidad de servicios que pudieran recibir. Creo que eso es muy posible si se le da a la educación la oportunidad de que los estudiantes con sus docentes en las escuelas sean los protagonistas del sistema. El Ministerio de Educación, los viceministerios, las estructuras regionales y distritales tienen que ir cediendo el espacio más pronto que tarde al protagonismo de las escuelas, de las comunidades. Es allí donde tienen que ir a parar los recursos del 4%, es allí a donde tienen que fortalecerse los procesos de cambio y no en la Máximo Gómez y la Santiago. Allí no va a ocurrir nada. Es decir, allí lo que vamos a tener son buenos discursos, buenos informes, que por supuesto son importantes, pero no son la estructura, el core, como se suele decir, de los procesos educativos. Esos ocurren en la escuela. Bien. Tú te haces muy esperanzado. Esperamos que todo fluya como lo estás planteando y que puedas pues tener éxito, porque el éxito de una institución del sector privado y que mira hacia lo público, el éxito de ellos es nuestro, porque es del país. Y aquí no estamos hablando de Educa, invitamos a Darwin Caraballo por el tema educación, que para mí era una manera desde afuera verlo, sin ese afán de politizar y que parezca que estoy defendiendo a alguien. No, porque de hecho el gobierno está con una disposición de que funcionemos. Darwin, nosotros te agradecemos la participación y te invitamos a cuando considere volver, este es tu espacio. Y a ustedes, queridos televidentes, una vez más, les recordamos que la educación es lo que hace a los seres humanos. ¿Ok? Sin educación, yo lo dejo ahí en esa incógnita.
Usted se pregunta entonces, ¿qué somos sin educación? ¿Qué tipo de humano somos? Recuerde que educar es un arte y usted y yo deberíamos ser el producto de un artista que nos educó para ser seres humanos impresionantes. Hasta la próxima.